No vengas en Navidad este año, dijo mi mamá, será raro. Mi hermano añadió, sí, arruinarías la foto familiar. Así que los corté de mi vida, me casé sin decirles nada y cuando las fotos explotaron en internet, su colapso dejó al descubierto exactamente quiénes eran en realidad, ante todos. Hola Reddit, mi familia pasó años eligiendo a mi hermano por encima de mí, así que hice mi propia vida, me casé con la mujer correcta y corté el ruido. No se lo tomaron bien. Antes de que empezara el verdadero caos, aquí está el comienzo. Mi nombre era Romeo Luciano, tenía 29 años en ese momento, era un inspector naval que trabajaba desde Tecoume. Pasaba mis mañanas trepando por barcos y decidiendo si eran lo suficientemente seguros para salir del puerto. Mi familia nunca lo entendió del todo. Mi madre, Daniela, actuaba como si fuera una fase peculiar. Mi padre, Koulte, intentaba fingir que lo entendía. Y mi hermano mayor, Nikolai, casado con Lucille, simplemente lo llamaba cosas de barcos. El único que se lo tomaba en serio era mi tío Giovanni, el hermano mayor de mi padre. La niebla se había asentado espesa sobre el puerto de Tecoume cuando subía un buque de carga esa mañana. Un marinero me seguía de cerca, esperando que me saltara la mitad de la inspección. ¿De verdad tienes que revisar todo eso?, preguntó. Me agaché junto a un soporte perforado y golpeé el metal. El frío atravesó mis guantes. Mi rodilla dio un tirón cuando cambié el peso, un dolor antiguo que fingía que no existía. Me acomodé de todos modos, el dolor no tenía voto, la precisión sí. No todo lo que digo, solo las partes que evitan que te hundas. Si eso es un problema, intenta respirar bajo el agua. No insistió más. Me moví por el barco con el mismo patrón constante que había usado durante años, fotos, notas, mediciones, conversaciones cortas cuando era necesario. Parte de la tripulación me observaba como si estuviera allí para arruinarles el día. Tal vez lo estaba, si algo fallaba en el mar, nadie culpaba al océano. A mitad de camino, el capitán probó suerte. Estamos con el tiempo justo, dijo, ¿crees que puedes terminar esto rápido? Lo miré una vez, sin impresionar. Claro, dije, siempre que estés bien con saltarte controles de seguridad. Yo no soy el que va a navegar esta cosa. Se echó atrás de inmediato. Para el mediodía había terminado la inspección, entregué el papeleo y bajé por la pasarela con la misma zancada tranquila de siempre. Otro barco autorizado, otra tripulación que no acabaría en el agua porque alguien quería atajos. De vuelta en casa, las luces del garaje se encendieron, revelando mi motocicleta a medio reparar. La mitad del cableado me había estado molestando toda la semana. Coloqué mis herramientas y me puse a trabajar. Las máquinas siempre escuchaban, la gente no. Alrededor de las 4, un par de amigos pasaron por allí. Decían que venían a pasar el rato, pero siempre aparecían cuando olían comida. Yo cocinaba, porque verlos usar el microondas era doloroso. Discutían sobre deportes mientras yo sellaba pollo y salteaba verduras en una sartén. Actuaban como si hubiera hecho magia. Les dejé disfrutar de la ilusión. Cuando se fueron, me giré hacia una estantería de madera que estaba construyendo para el pasillo. Cortes limpios, uniones ajustadas, nada complicado, buen trabajo. No necesitaba aplausos, solo necesitaba hacerse bien. La puerta se abrió sin llamar. Solo una persona trataba mi casa de esa manera. Giovanni entró sacudiéndose el aire frío de la chaqueta. ¿Sigue en pie esa estantería?, preguntó. Por ahora, dije, si se cae, te culpo a ti. Bufó y agarró un nivel del banco. Trabajamos juntos como siempre, rápido, en silencio y sin preguntas innecesarias. Giovanni nunca se cernía ni corregía, solo ayudaba. Cuando la estantería quedó montada, se sacudió las manos. Me crucé con tu madre antes, dijo, está emocionada otra vez por tu hermano. Al parecer cerró algún gran trato. Asentí una vez, alguien que avise al mundo, quizá intente. Aceptar un cumplido normal después. Giovanni se rió. Casi flotaba hablando de él, era de esperar. Dije que si lo elogiaba más fuerte, él lo declararía como ingreso. Se rió más fuerte con eso. Mi teléfono vibró sobre el banco de trabajo. Chat familiar. Sentí que Giovanni lo miraba. ¿Vas a revisar eso?, preguntó. Me arrepentiré de cualquier forma, dije mientras lo tomaba. Nicolai había escrito primero, cerré otro contrato hoy, el equipo dijo que nunca había visto manejar números así de bien. Daniela siguió, tan orgullosa de ti, cariño. Koulte añadió, así es como se hace. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono boca abajo. Giovanni arqueó una ceja. ¿No vas a responder? Miré la pantalla el tiempo suficiente para sentir el viejo reflejo. Despierta, respondí. El silencio transmitía el punto. La mirada de Giovanni decía que entendía lo que costaba. Después de que se fue, limpié el garaje, revisé la motocicleta y miré una vez más la estantería montada. Todo estaba donde debía estar. Todo funcionaba porque yo me aseguré de que así fuera.
Los documentos me lanzarían otra cosa a la mañana siguiente, siempre lo hacían, y lo manejaría de la misma manera que manejaba todo, firme, preciso y sin doblarme ante nadie que no se lo hubiera ganado. Llamé a Daniela 3 días antes de Navidad, más por costumbre que por otra cosa. Ya tenía una idea de cómo iría, pero no era del tipo que evitaba una conversación solo porque pudiera volverse estúpida. Contestó al segundo timbrazo. Romeo, dijo, demasiado alegre, como si leyera un guión sobre la Navidad. Me apoyé en la encimera. Sí, ¿a qué hora deberíamos estar allí? Hubo una pausa, lo bastante larga como para imaginarla mordiéndose el labio. Tal vez no vengas este año. Directa al grano. El estómago se me tensó como si aún no hubiera aprendido que nunca me elegirían. Mantuve la voz nivelada de todos modos, hábito. Antes de que pudiera decir algo, Coult intervino desde el fondo, lo bastante fuerte para asegurarse de que lo oyera. Mantengámoslo simple esta vez. Alcé una ceja aunque nadie pudiera verlo. ¿Simple significa que, menos sillas, menos oxígeno? Daniela tropezó con sus palabras. No, cariño, es solo que Nicolai y Lucille son los anfitriones. Y habrá invitados que no conoces y podría ser complicado. Complicado, repetí, claro. Fue entonces cuando Nicolai agarró el teléfono. Pude oír la mueca en su voz antes de que hablara. Sí, no queremos que mates el ambiente. Dejé pasar un segundo y luego dije, entonces deja de hablar, problema resuelto. Se puso tenso, prácticamente podía oír cómo apretaba la mandíbula, pero no logró soltar una respuesta antes de que yo dijera Feliz Navidad y colgara. Un minuto después mi teléfono vibró otra vez. Chat familiar. Lo abrí porque no le tenía miedo a palabras en una pantalla. Nicolai escribió, bien, nada incómodo este año. Dejé el teléfono y subí las escaleras, donde mi novia, Lilith, estaba envolviendo un regalo para Giovanni. Levantó la vista cuando entré. Era tu familia, dijo, no como pregunta. Me expulsaron de la isla, dije. ¿Aún quieres pasar Navidad conmigo o debería hacer fila en un albergue? Ella ató el lazo y se puso de pie. Tú cocinas el desayuno, dijo, eso es todo lo que necesito. Pasamos la mañana de Navidad exactamente como yo la prefería. Hice café y panqueques, ella se robó la mitad de mis vallas y nos intercambiamos regalos en el sofá mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Sin drama, sin posturas, sin fingir. Giovanni llamó alrededor del mediodía. Supuse que te prohibieron la entrada, dijo de inmediato. Felicidades. Le dije que ganaba el premio a la suposición más acertada. Resopló. ¿Quieren compañía o ustedes dos están a lo suyo? Estamos bien, dije. Disfruta tu día, viejo. Dile a Lilith que le mando saludos, respondió, y colgó sin intentar sacar detalles. Por eso lo mantenía cerca, realmente respetaba los límites. Lilith y yo pasamos el resto del día viendo películas, cocinando la cena e ignorando cada llamada o mensaje de números que parecían de parientes. No abrí nada. Si alguien quería quejarse, podía ensayar primero. La mañana después de Navidad, mi teléfono volvió a sonar. Daniela, esta vez directamente Daniela. Cena en nuestra casa, estén aquí a las 6. No era una pregunta ni una invitación, era una orden, como si se supusiera que yo debía cuadrarme. Respondí con una sola palabra, Romeo no. Dejé el teléfono y volví a lijar una pieza de madera para otra estantería. Un minuto después vibró otra vez, pero no me molesté en mirar. Fuera lo que fuera, sería predecible. Más tarde esa tarde Giovanni llamó de nuevo, esta vez con un suspiro en la voz. Tu madre se comunicó, dijo. Les está diciendo a los parientes que guardas rencor. Que crean lo que les ayude a dormir, dije. ¿No estás enojado?, preguntó, más curioso que preocupado. No hay nada por lo que enojarse, dije. Ellos tomaron una decisión, yo tomé otra. Giovanni murmuró en señal de aprobación. De acuerdo entonces, solo estaba comprobando. Colgamos y volví a mi banco de trabajo. Lilith entró un momento después, se apoyó en el marco de la puerta y preguntó, ¿todo resuelto? Lo suficiente, dije. Ella sintió una vez y vino a pararse a mi lado, mirando la madera recién lijada. No pidió un resumen del drama, no me dijo cómo debería sentirme, no presionó, solo se quedó a mi lado, como si ahí fuera donde pertenecía. Eso fue suficiente. Al final del día, la pieza en la que trabajaba estaba terminada, la casa estaba en silencio y las tonterías de las fiestas ya se habían desvanecido. En el retrovisor, ellos habían trazado su línea. Yo simplemente la respeté. Si querían convertirme en el villano en las reuniones familiares, eran bienvenidos a ese juego de roles. Yo no iba a asistir a la función de todos modos. El invierno siguió avanzando después de eso. Enero llegó húmedo y gris, y el silencio se mantuvo exactamente como yo lo había construido, a propósito. Para cuando apareció el inicio de la primavera, el ruido de mi familia se había desvanecido en estática de fondo. Lilith y yo no hablábamos mucho de ellos porque no lo necesitábamos.
Había visto a Lilith manejar la presión muchas veces, pero verla en el trabajo era otro nivel. La clínica psiquiátrica que su familia tenía en Tecoume funcionaba como una máquina, y ella era la pieza que evitaba que todo se atascara. Cuando caminaba por el pasillo, el personal se enderezaba sin pensarlo, las enfermeras hacían preguntas rápidas, ella respondía sin reducir el paso, directa, calmada, sin movimientos desperdiciados. Un paciente alzó la voz en una de las salas de consulta cuando yo pasaba camino a encontrarme con ella para almorzar. Antes de que pudiera intervenir, ella ya lo tenía controlado. Se colocó cerca de la puerta, postura relajada pero firme. Señor Hans, dijo con voz estable, está frustrado, no es peligroso. Siéntese, hablaremos del problema real. Él se sentó así de simple. Cuando salió unos minutos después, me dio un pequeño gesto con la cabeza como si nada fuera fuera de lo común. ¿Listo?, preguntó. Siempre, dije. Almorzamos en un lugar cerca del agua. A mí me gustaba el sitio y a ella le gustaba porque hacían un té decente. Un par de mis amigos llegaron a mitad de la comida, personas que me conocían lo suficiente como para saltarse las formalidades. Mi amigo Aaron miró a Lilith y dijo, así que tú eres la doctora famosa. Lilith lo corrigió sin parpadear, psiquiatra. La palabra doctor es demasiado vaga. Hoy en día todo el mundo tiene uno. Aaron se rió, eres divertida. Ella no intentó encantar a nadie, no cambió su tono para parecer más agradable, simplemente se mantuvo exactamente como era, y de alguna manera eso hizo que todos se acercaran en lugar de alejarse. Más tarde, en una reunión de amigos, un tipo que tenía demasiada energía y pocos modales intentó impresionarla con su comprensión de la psicología. La acorraló con una bebida en la mano y dijo, leí en internet que la psiquiatría es 90% adivinanza, debe ser un trabajo fácil. Lilith no se inmutó. Inclinó ligeramente la cabeza. Si adivinar funcionara, dijo, tus habilidades de conversación serían mejores. Se cayó tan rápido que casi aplaudí. Ella volvió caminando hacia mí como si nada hubiera pasado. Haces amigos donde quiera que vas, dije. Estará bien, respondió, las heridas de ego son tratables. Estar con ella se sentía limpio, sin drama, sin pretensión, sin ruido, solo dos personas que entendían cómo moverse por una habitación sin estorbarse. No planeé mi propuesta. No hubo un gran momento esperando entre bastidores. Ocurrió un sábado por la mañana, mientras preparábamos el desayuno juntos. Ella estaba en la encimera cortando fruta, tarareando algo que no logré reconocer. Dejé la sartén, me limpié las manos y dije, Lilith. Ella levantó la vista de inmediato. ¿Qué pasa? Nada, dije, cásate conmigo. Directo, sin discurso, sin preparación. Ella no parpadeó. Sí. Eso fue todo, sin jadeo, sin manos temblorosas, sin dramatismo. Lo dijo de la misma manera en que manejaba todo, directa, segura, sin buscar permiso de nadie. Terminó de cortar la fruta y me dio un trozo. La presión no era su estilo, la confianza sí. Después del desayuno nos sentamos a la mesa y abrimos mi portátil. Esperaba que preguntara a quién íbamos a invitar, cuántos invitados queríamos, cómo manejar a la familia. No mencionó nada de eso. Abrió opciones de lugares, me preguntó qué meses prefería y fue tomando notas. Ni una sola palabra sobre Daniela, Coulte o Nicolai, ni una sola pregunta sobre si formarían parte de algo. Tampoco preguntó por qué yo no los mencionaba. La observé desplazarse por la lista de lugares, evaluando cada uno con calma, como si estuviera eligiendo muebles de oficina. Fue entonces cuando entendí la verdad, con la misma claridad que si la hubiera dicho en voz alta. Ella no estaba planeando una boda alrededor de personas que no me querían cerca, estaba planeando una alrededor de nosotros. Elegí un lugar más pequeño con vista al estrecho, ella estuvo de acuerdo al instante. Ella eligió una fecha sencilla a comienzos del verano, lo suficientemente lejos de Navidad para que el polvo se asentara y lo bastante cerca como para no dar tiempo a que nadie interfiriera. Acepté de inmediato. Cada decisión fue rápida porque ninguno de los dos estaba pensando en nadie más allá de nosotros dos. Cuando terminamos de reservar lo básico, cerró el portátil y dijo, tu tío debería venir, Giovanni, le gustará. Sonreí con ironía. Va a llorar. Bien, dijo ella, alguien debería hacerlo. No hablamos del resto de mi familia porque no había nada que hablar. La ausencia de sus nombres decía más que cualquier discusión. Ella no me presionó para explicar nada que no necesitara. Esa noche nos sentamos en el sofá, sus piernas sobre las mías, la habitación en silencio salvo por el zumbido del calefactor. Apoyó la cabeza en mi hombro y dijo, dime a dónde quieres ir de luna de miel, yo lo reservo. Así planeábamos todo, líneas rectas, sin vacilaciones, sin fantasmas de expectativas ajenas flotando entre nosotros. Lilith no solo encajaba en mi mundo, lo afilaba, lo hacía más limpio, y lo hacía sin pedirme que cambiara nada de quién era o de lo que elegía mantener fuera. No lo dijimos en voz alta, pero ambos ya sabíamos que esa boda no iba a tener a un solo Luciano, aparte de Giovanni. Planear no tomó mucho tiempo.
Lo mantuvimos pequeño, lo mantuvimos limpio y dejamos que los meses avanzaran sin invitar opiniones ajenas. Para comienzos del verano todo estaba reservado. El lugar se alzaba sobre una elevación con vista al estrecho, tranquilo, abierto, el tipo de sitio donde el viento hacía la mayor parte del trabajo. Lilith recorrió el terreno conmigo la tarde anterior, revisando el espacio como si estuviera haciendo una evaluación final. No se inquietó, no dudó de nada. Cuando se detuvo cerca del mirador dijo, este lugar está bien. Eso fue suficiente. La mañana de la boda el aire estaba claro, sorprendentemente cálido para la temporada. Las sillas estaban dispuestas en filas sencillas, el arco envuelto en flores blancas, sin decoraciones exageradas ni exhibiciones coreografiadas, solo líneas limpias y la vista sobre el agua. Lilith se preparó en una habitación pequeña junto al jardín. Cuando salió con su vestido, sencillo, ajustado, del tipo que no necesita brillo para que la gente mire, su madre se emocionó al instante y su padre me estrechó la mano con más fuerza de lo habitual. Ese era su estilo, sin grandes discursos, solo un reconocimiento sólido. Giovanni llegó temprano, con un traje que parecía haber planchado él mismo. Me dio una palmada en la espalda. Pareces alguien que sabe lo que hace, dijo. Actuando, respondí. Sonrió de lado. Bueno, resulta convincente. No mencionó a Daniela, no preguntó por Coulte ni por Nicolai. Su silencio me dijo que ya sabía exactamente cómo estaban las cosas y que lo aprobaba. Los invitados tomaron asiento, como mucho 40 personas, colegas de Lilith, sus amigos más cercanos, su familia, algunos de los míos, personas que habían estado ahí para mí de forma constante a lo largo de los años. No había sillas vacías esperando fantasmas. Cuando comenzó el violín, tomé mi lugar al frente. El pasillo no era largo, pero Lilith se tomó su tiempo al recorrerlo, bien hecho, que la miraran, valía la pena mirarla. Se detuvo frente a mí con esa pequeña sonrisa contenida que siempre llevaba cuando de verdad era feliz. ¿Listo?, preguntó en voz baja. Sí, dije, hagámoslo. El oficiante lo mantuvo eficiente, breve. Leímos votos sencillos. Lilith dijo los suyos como si estuviera haciendo una promesa que ya había decidido hacía mucho tiempo. Cuando fue mi turno, mantuve los míos claros y firmes. Te elijo, dije, todos los días hasta que la muerte nos separe. Los dedos de Lilith se apretaron alrededor de los míos, esa era su forma de emocionarse. Cuando el oficiante nos declaró casados, Lilith no fue por un beso dramático. Ella se inclinó, me besó como si aún tuviéramos otras cosas que hacer después y soltó el más pequeño suspiro, uno que sentí más de lo que escuché. La recepción fue exactamente como debía ser una recepción, relajada, genuina. La madre de Lilith la abrazaba cada 10 minutos, su padre me dijo 2 veces que le gustaba mi seguridad. Giovanni evitó bailar fingiendo que le dolía la rodilla, pero todos sabían que simplemente odiaba las coreografías. Sin drama, sin interrupciones, sin apariciones repentinas de personas que querían atribuirse el mérito de haberme criado. El día avanzó con suavidad de un momento a otro, como si nos perteneciera solo a nosotros. Cuando nos fuimos, el sol se estaba poniendo, tiñendo el agua de dorado. Lilith entrelazó su mano con la mía y dijo que eso había salido mejor que la mayoría de las sesiones de terapia. Menos presión, dije yo. Ella rió suavemente y se apoyó en mi hombro mientras caminábamos hacia el coche. Pasaron 3 días antes de que cualquiera de los dos publicara algo. Lilith subió 2 fotos, una de nosotros caminando de regreso por el pasillo y otra de la recepción en la que yo la miraba como si me hubiera hecho una pregunta. Sin comentarios. Esa misma noche yo publiqué mis propias 2 fotos, suficientes para reconocer el momento, no suficientes para alimentar la curiosidad de nadie. Las publicaciones permanecieron tranquilas durante unos días y luego las capturas de pantalla empezaron a circular, redes familiares, primos, chats grupales, el conducto habitual de personas que necesitaban una audiencia. Fue entonces cuando el teléfono empezó a vibrar, no con felicitaciones sino con reconocimiento. Alguien, probablemente un primo, envió capturas de pantalla a Daniela. Ella y Coulte debieron revisar cada publicación 3 veces intentando entender cómo había ocurrido una boda sin su aprobación, sin sus sillas, sin sus sonrisas ensayadas de fondo. No revisé sus mensajes, no lo necesitaba, ya podía escuchar la indignación formándose. Mientras ellos entraban en espiral, Lucille se involucró de inmediato. Tomó una de las fotos de Lilith, específicamente la del pasillo, y la publicó en un chat social local lleno de sus amigas, ese tipo de lugar donde la gente llama a los chismes actualizaciones para sentirse productiva. Su comentario decía que algunas personas realmente creen que son importantes, lo cual era preciso considerando que ella misma lo había publicado. Lilith me mostró la captura de pantalla mientras limpiábamos la cocina. Yo negué con la cabeza una vez y dije que debía estar crónicamente aburrida. 10 minutos después, el teléfono de Lilith volvió a vibrar, una solicitud de mensaje de Lucille. Deberíamos almorzar algún día, me encantan las mujeres inteligentes, serías una adición muy divertida a nuestro círculo. Lilith respondió mientras estaba de pie en la encimera, gracias, mi agenda está llena, educado, definitivo, profesional.
Lucille envió otro mensaje de inmediato. Oh, no sabía que las terapeutas estaban tan ocupadas, debe ser lindo para ti. Lilith lo leyó una vez y no corrigió la palabra, no valía el oxígeno. Bloqueó el teléfono. Está emocional, dijo con calma. Esa es una palabra amable para describirlo, dije yo. Ella va a escalar, añadió Lilith como si estuviera anunciando el clima. Déjala. A Lucille no le gustaba que la ignoraran. 2 publicaciones más pasivo-agresivas aparecieron en línea en el plazo de 1 hora, todas vagas, todas punzantes, todas escritas para una audiencia que amaba el drama mientras se mantuviera indirecto. Lilith ignoró cada una de ellas. Yo no gasté ni un aliento reconociendo nada de eso. La boda se había hecho a nuestra manera, tranquila, selectiva, libre de personas que solo se preocupaban por los planos de asientos y las apariencias, y ahora, por primera vez, mi familia entendía que no habían sido olvidados, habían sido excluidos. Al caer la tarde, mi teléfono empezó a vibrar como si alguien intentara sacudirle la batería. Primero llamó Daniela, luego volvió a llamar, luego intentó Koulte y después ambos pasaron a los mensajes, párrafos largos y fragmentados con culpa empaquetada entre cada línea. ¿Por qué harías algo así sin decirnos? Avergonzaste a toda la familia, así no se comportan los adultos, somos tus padres, merecíamos estar ahí. Dejé que la avalancha avanzara hasta que las notificaciones se apilaron unas sobre otras. Finalmente atendí una llamada solo para detener el ruido. La voz de Daniela salió disparada de inmediato. ¿Cómo pudiste casarte sin invitarnos?, exigió, ¿sabes cómo nos hace quedar esto? No pensé que te importara cómo yo quedaba, dije, así que te devolví el favor. Koulte tomó el teléfono. Romeo, esto es mezquino, nos tomaste por sorpresa. Me dijiste que no fuera a Navidad, le recordé. Una boda parecía más complicada que una cena, no querría hacer las cosas incómodas. Eso lo calló durante 2 segundos. Daniela volvió a intervenir, no lo dijimos de esa manera, aún así deberías habernos dicho algo, somos tu familia. Ustedes tomaron decisiones, dije, yo tomé las mías. Ella inhaló con fuerza, un jadeo ofendido que había perfeccionado tras años de práctica. Tu hermano está devastado, dice que se siente traicionado, y Lucille. Lucille hizo una publicación grupal sobre mi matrimonio. ¿Sobrevivirá?, dije yo. La voz de Daniela se elevó. Romeo, estás siendo cruel. Colgué, no con enojo, sino con eficiencia. No había nada más que valiera la pena escuchar. Pasaron 10 minutos, tiempo suficiente para que pasaran del SOC a la investigación, y entonces ocurrió, el momento que esperaba y que aún así me pareció patético. Las llamadas se detuvieron, los mensajes se ralentizaron y apareció uno nuevo. ¿Quién es el padre de Lilith? Ahí estaba. No respondí, pero no hacía falta. Daniela intentó de nuevo. Daniela preguntó si su familia era dueña de algo. Escuchamos que dirigen clínicas psiquiátricas, es verdad, porque no dijiste nada. El tono era completamente diferente, de repente suave, de repente respetuoso, de repente curiosos por detalles que habían ignorado durante un año. Esta vez los llamé yo, no porque lo merecieran, sino porque había cosas que necesitaban decirse en voz alta. Daniela contestó de inmediato. Cariño, no sabíamos que la familia de ella estuviera tan establecida, ¿verdad? Dije que era curioso cómo su tono había cambiado en el segundo en que se dio cuenta de que Lilith no era una mujer cualquiera. Eso no es justo, insistió. No, dije, lo que no fue justo fue que me sacaran de Navidad porque no encajaba con la estética de Nikolai. Koulte intentó salvar la situación diciendo que estaban tratando de entender y que merecían información. No merecen nada, respondí, la información se gana, igual que el respeto. Silencio. No sabían qué hacer frente a un límite claro. Solo queremos reconectar, dijo Daniela con debilidad. Tú no querías reconectar cuando pensabas que ella era solo otra mujer saliendo conmigo, respondí. Solo les importa ahora porque fueron a buscar palanca. Eso no es, y terminé la llamada. Lilith estaba sentada a la mesa leyendo un expediente cuando regresé. Levantó la vista, tan calmada como siempre. ¿Cambio de tono?, preguntó. Olieron dinero, dije. Ah. Volvió a sus notas así de simple. Al otro lado de la ciudad, Lucille seguía corriendo su propia maratón. Otra captura apareció en una historia compartida, una indirecta vaga sobre personas que actúan por encima de su posición, sutil como un ladrillo. Lilith recibió 2 mensajes más de ella. No quise decir nada grosero, lo tomaste mal. Luego, antes de que Lilith pudiera responder, añadió que ya que estaba casada dentro de la familia, sería bueno que conociera a la gente correcta, que las conexiones importaban. Lilith escribió la respuesta sin detenerse. Aprecio la oferta, no estoy disponible para redes sociales. Lucille contestó al instante diciendo que solo intentaba ser amable y que no fuera difícil. Lilith bloqueó el teléfono. Está confundida, dijo con calma, cree que la proximidad es derecho. La mayoría lo cree, dije yo. Ella volvió a su trabajo, imperturbable.
Su capacidad para cortar el absurdo con limpieza era una de las muchas razones por las que encajaba en mi mundo mejor que nadie que hubiera conocido. Mi propia familia no era ni de cerca tan contenida. A la mañana siguiente, Daniela envió un párrafo sobre cómo la familia debe mantenerse unida, seguido de inmediato por un mensaje preguntando los nombres de los padres de Lilith. Coulter intentó el enfoque razonable, diciendo que estaba rompiendo el corazón de mi madre y que solo hablara con ellos, que podían arreglarlo. Respondí una vez, no hay nada que arreglar. Intentó llamar, no contesté. Nikolai probó su propio ángulo más tarde esa tarde. Dijo que los había avergonzado, que la gente hacía preguntas, que debería haberle dicho si ella venía de dinero porque eso podría haber ayudado a la familia. Le respondí que si eso era lo que quería de mi matrimonio, nunca se le debió información. No respondió esa noche. La casa volvió a quedar en silencio. Lilith y yo cenamos. Giovanni envió un emoji de pulgar arriba, uno real esta vez porque había visto el ruido en línea y supo que lo había manejado como él esperaba. Yo tenía lo que necesitaba. Mi familia me había mostrado lo que valoraba y yo había respondido en el único idioma que entendían, acciones claras, respuestas cortas, puertas cerradas. Su reacción no se apagó, escaló como siempre, despacio al principio y luego de golpe, como si pudieran presionar un límite hasta que se rompiera. Daniela y Coulter hicieron su primer movimiento 2 mañanas después del cambio de tono. Solo me enteré porque la gerente de la clínica de Lilith la llamó durante el desayuno. Lilith escuchó, expresión plana, luego dejó el teléfono sobre la mesa. Tus padres aparecieron en la oficina de Tecoume, dijo. Dejé el café. ¿Para qué, un tour? Dijeron que estaban cerca y querían saludar. Su tono no cambió, pero su ceja sí. Intentaron pasar de largo la recepción. No necesitaba el resto, pero continuó de todos modos. El personal les pidió que se fueran, se negaron, dijeron que tenían derecho a hablar conmigo. Seguridad los escoltó fuera. Por supuesto. La clínica emitió una notificación formal de prohibición de ingreso. Bien, dije, el tema de hoy son las consecuencias. Lilith asintió una vez, acercó su té y volvió a revisar un expediente como si eso fuera lo menos interesante que pasaba en su mundo. Ella nunca alimentaba el drama, lo dejaba morir de hambre. Mientras tanto, mi teléfono empezó a vibrar como si intentara escapar. Daniela llamó primero, luego Coulter, luego Daniela otra vez, sin mensajes de voz, claro que no, los cobardes odian los recibos. No contesté. La notificación de prohibición ya les había dado toda la conversación que necesitaban. Al mediodía llegó la siguiente ola, Nikolai. No fue sutil. Un contacto en común me envió una captura de pantalla de Nikolai presumiendo durante una reunión de trabajo que tenía vínculos familiares con una red psiquiátrica y que podía abrir puertas si alguien necesitaba conexiones. Había mencionado a los padres de Lilith por nombre, como si hubiera crecido en su sala. Negué con la cabeza y dejé el teléfono. No se detuvo ahí. Me enteré de la forma habitual, gente reenviando cosas que no quería asociadas a su nombre. Un empresario me envió una captura de la presentación de Nikolai, luego otro hizo lo mismo. Un miembro de una junta hospitalaria reenvió el mensaje con una sola línea preguntando si ese era mi hermano. Nikolai se estaba presentando como parte de la familia, insinuando que podía arreglar presentaciones con los padres de Lilith. Luego se volvió más audaz. Envió un correo a uno de los administradores de la clínica pidiendo programar una charla sobre posibles oportunidades de colaboración. El administrador se lo reenvió a Lilith con una sola línea preguntando si ese tipo estaba bien. Lilith lo reenvió a sus padres. Su padre llamó 20 minutos después y dijo sin rodeos que mi hermano estaba confundido. Es constante, lo corregí. Nosotros nos encargamos, dijeron. Su abogado redactó una carta de cese y desistimiento tan afilada que podría haber cortado acero. El documento detallaba cada mentira que Nikolai había contado, el riesgo legal que asumía y las consecuencias si seguía usando el nombre de la familia. No solo fue enviada a él, fue enviada a las personas a las que les había hecho propuestas, copiada limpiamente como un recibo. Para cuando la leyó, su bandeja de entrada ya se estaba llenando de respuestas cortas y puertas cerradas. Nikolai duró 3 horas antes de empezar a desmoronarse. Llamó primero a Daniela. Ella lo puso en altavoz con Coulter. Todos decidieron que yo era el villano. Nikolai gritó que había arruinado todo, que había puesto a la familia de ella en su contra. No, amigo, hiciste eso al fingir que eras parte de algo a lo que ni siquiera estabas invitado a observar. Daniela gritó mi nombre preguntando por qué había dejado que pasara, diciendo que él quedaba terrible y que la gente iba a hablar. Coulter dijo que necesitaba deshacer esto. No contesté ninguna llamada. Para cuando la carta llegó, ya estaban dejando mensajes de voz, seguían siendo cobardes, solo más ruidosos. No hacía falta escuchar para saber cómo iba el guión, culpa, negación, autocompasión cuando no podían alcanzarme. Entonces probaron con el siguiente objetivo, Giovanni. Daniela lo llamó primero,
gritándole que estaba eligiéndome a mí por encima de ellos, tan fuerte que Giovanni tuvo que apartar el teléfono de la oreja. Estoy eligiendo la cordura, respondió, inténtalo alguna vez. Cole te interrumpió desde el fondo exigiendo que Giovanni me hiciera entrar en razón. Giovanni colgó a mitad de la frase. Pero no se detuvieron. Nicolai encontró a Giovanni afuera de una ferretería 2 días después. Giovanni me lo contó esa misma noche mientras se limpiaba la grasa de las manos en mi taller. Dijo que se le acercó como si quisiera negociar una situación de rehenes, empezó hablando de querer paz en la familia y luego te culpó por la carta. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Giovanni sonrió de lado y dijo que si seguía usando nombres ajenos sin permiso, la siguiente carta sería más gruesa. Bien. Luego añadió que Nicolai le preguntó si podía hablar contigo para explicarte por qué debías dar un paso al frente y arreglar las cosas. Me reí una vez y le pregunté qué hizo. Le dije que se fuera antes de que olvidara que yo era el razonable. Eso sonaba exactamente a Giovanni. Después de ese encuentro, volvieron a intentar conmigo directamente. Leí cada mensaje una sola vez y luego bloqueé los 3 números, sin discurso dramático, sin advertencias, simplemente desaparecieron. Lilith me observó mientras los bloqueaba y luego volvió a sus notas clínicas sin hacer ningún comentario. Nunca me felicitó por poner límites ni me preguntó si me sentía en paz, respetó mis decisiones como si fueran hechos, no emociones. Al día siguiente mi teléfono por fin estuvo en silencio. La paz no fue algo que pedí, fue algo que impuse. Giovanni pasó esa noche con una caja de tornillos y una bolsa de comida para llevar, según él, dejó todo sobre la mesa y dijo que oficialmente yo era inalcanzable. La mejor decisión que he tomado en toda la semana, respondí. Él asintió y dijo que siguiera así, y eso hice, porque en el momento en que la gente te muestra quién es, no hay ninguna razón para dejarles la puerta abierta. Nicolai apareció 2 semanas después de la carta de cese y desistimiento, golpeando mi puerta principal con fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. Lilith levantó la vista desde el sofá sin impresionarse, escuchó un segundo el ritmo irregular de los golpes, un solo par de pasos en el porche, está solo, dijo sin mirar hacia la ventana, nivel de desesperación alto. Abrí la puerta lo justo para bloquear la entrada con mi cuerpo. Nicolai estaba allí respirando demasiado rápido, mandíbula apretada, ojos moviéndose de un lado a otro, como si hubiera construido todo un discurso en su cabeza y hubiera olvidado la mitad. Necesitamos hablar, dijo, de hombre a hombre. Tuviste tu oportunidad de hablar hace meses, dije, y la usaste para expulsarme de la Navidad. Conversación cerrada. Dio un paso adelante, yo no me moví, chocó su hombro contra mi pecho y rebotó como si hubiera embestido una pared. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotros?, espetó. No, dije, creo que estoy separado, hay una diferencia. Resopló y se pasó la mano por el pelo. Arruinaste todo, Romeo. ¿Crees que yo quería esa carta? ¿Crees que quería que la gente me cuestionara? Eso es culpa tuya, los envenenaste contra mí. No tuve que hacerlo, dije, tú solo te metiste en ese desastre. Ese apellido familiar podría haberme abierto puertas, ladró, pero tú. Lo intentaste, robando conexiones de personas que ni siquiera conoces, lo interrumpí. Si no fueras mi hermano, eso sería una estupidez que acabaría con una carrera, en realidad, todavía lo es. Su rostro se torció de forma desagradable. ¿Crees que eres intocable porque te casaste con dinero? ¿Crees que nadie puede hacerte nada? Incliné la cabeza. ¿Me estás amenazando o es otro seminario sobre tu victimismo? Nicolai dio otro paso adelante, los puños tensándose. No me pongas a prueba, puedo crear problemas, no tienes idea de con quién. Un paso más, dije en voz baja, y haré que la policía te saque escoltado, igual que la clínica sacó a Daniela y a Colte. No fanfarroneo. Eso impactó. Sus hombros se sacudieron como si alguien hubiera tirado de un cable dentro de él. Eres increíble, dijo, estás eligiendo a la familia de ella por encima de la tuya. No, respondí, estoy eligiendo a la gente que no miente, no invade propiedades ni usa mi nombre como arma. Tú no estás en la lista. Me miró durante varios segundos, la boca abriéndose y cerrándose como si buscara un último golpe, pero no pudiera decidir cuál dolería más. No salió nada. Dio un paso atrás, aún fulminándome con la mirada. Esto no ha terminado, dijo. Sí lo está, respondí, solo que no te gusta el final. Le cerré la puerta en la cara y no volvió a llamar. 3 días después, Daniela y Colte intentaron su propio truco. No necesitaban mi número para encontrarme, solo necesitaban a una persona bien intencionada con la boca grande y una definición débil de privacidad. Lilith y yo salíamos de un restaurante en Tecoume, uno de los pocos lugares que a ella le gustaban porque no intentaban poner frases inspiradoras en el menú. Salimos al pasillo exterior y allí estaban, demasiado cerca de la entrada, fingiendo que era una coincidencia. Daniela se pegó una sonrisa que no alcanzaba ningún músculo real de su rostro. Romeo, Lilith, qué sorpresa. Lilith se colocó ligeramente detrás de mí,
brazos cruzados, observando todo el espectáculo como si fuera un experimento conductual. Colt dio un paso al frente con voz atronadora. Estábamos diciendo a nuestros amigos de dentro lo orgullosos que estamos de ustedes, recién casados, un momento tan emocionante, y miraron alrededor para ver si alguien cerca los escuchaba. Querían público, lo típico. No se lo di. No pueden fingir, dije, guárdense eso para la gente que no vio su actuación navideña. Daniela parpadeó rápido. Cariño, estás malinterpretando. Me dijiste que no fuera a Navidad, respondí con claridad. Ahora saludas a desconocidos como si me hubieras criado siguiendo un guión de tarjeta navideña. Elige una versión y mantente en ella. Su sonrisa se quebró. Colt intentó intervenir otra vez. Estamos intentando avanzar. ¿Avanzar con qué?, pregunté. No aparecieron en mi vida cuando importaba, aparecieron en un estacionamiento cuando les convenía. La voz de Daniela se quebró en un quejido. Romeo, deja de hacernos quedar mal. No los hago quedar mal, dije, ese trabajo ya lo hicieron ustedes solos. Una pareja que pasaba redujo el paso, claramente escuchando el tono. Colt se puso rígido al darse cuenta de que habían perdido el control de la narrativa. Tomé la mano de Lilith. Ya terminamos aquí. Lilith asintió una vez y pasamos junto a ellos. Daniela gritó mi nombre una vez, alargándolo como una súplica. No me giré. Llegamos al coche. Lilith se acomodó en el asiento del pasajero con calma. Eso fue conciso, dijo. Ellos prefieren lo conciso, respondí. Se abrochó el cinturón. Lo intentarán de nuevo. No conmigo. Ella no discutió. Ese fin de semana Giovanni llegó cargando 2 bolsas de supermercado como si fuera dueño de la entrada. Entró directo a la cocina y descargó pasta, tomates, ajo y pan como si supiera exactamente lo que hacía. Tú cocinas, anunció, yo superviso. Estoy bastante seguro de que normalmente es al revés, dije. No cuando hay familia de por medio, replicó. Lilith puso los platos sobre la mesa. ¿Qué familia?, preguntó. Giovanni sonrió de lado. La única que sabe usar el timbre. Yo cociné, Lilith pasó ingredientes, Giovanni probó todo antes de que estuviera listo, afirmando que estaba comprobando si había veneno. La casa se llenó de vapor cálido, del sonido de los platos y del murmullo bajo de una conversación normal, algo que mis padres nunca dominaron. Cuando nos sentamos a comer, Giovanni levantó su vaso de agua. Por la paz, dijo. Lilith añadió, por la paz ganada. Chocaron los vasos suavemente. Yo toqué el mío contra los suyos, nada dramático, solo un gesto simple que decía más que cualquier discurso. Nadie dijo una sola palabra sobre Daniela, Colt o Nicolai, no hacía falta. Las acciones ya habían cerrado la puerta y los tres, Lilith, Giovanni y yo, comimos juntos como personas que entienden la diferencia entre la familia en la que naces y la familia que realmente eliges. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirse, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias. El nuevo director ejecutivo redujo mi salario en un 20% después de 12 años de lealtad. Yo me mantuve calmado, renuncié y me uní a su mayor competidor. 9 semanas después, su red colapsó, los transportistas abandonaron el servicio en todo el país y hubo pérdidas operativas por $8,4 millones. Hola Rared, toma algo para picar porque esta historia es larga. Me llamo Dominique, tengo 36 años, soy hombre, y mi esposa Jules tiene una frase que usa cada vez que llego a casa con cara de que alguien me pasó por encima del alma. Ella se sirve un poco de té, me mira con esos grandes ojos marrones y dice, bien, cuéntamelo paso a paso, empieza por la parte más tonta. Esa frase me ayudó a sobrevivir 12 años en Polaris Biologistics. Logística farmacéutica de cadena de frío suena aburrido hasta que te das cuenta de que un solo error significa medicamentos que no funcionan, demandas que sí lo hacen y personas que podrían realmente morir. Una desviación de temperatura de 2 grados durante 4 horas puede destruir un envío que vale más que la casa de la mayoría de la gente. Y a diferencia del transporte normal, donde un paquete tarde solo significa un cliente molesto, un envío farmacéutico tarde puede significar que un paciente trasplantado no reciba sus inmunosupresores. Sin presión, ¿verdad? Me di cuenta pronto de que tenía una mente hecha para esto. Era el año 2012, mi segundo año en Polaris, y un corte de energía golpeó nuestro centro de distribución de Memphis durante una brutal ola de calor en julio. Teníamos productos biológicos por un valor de $1,8 millones en una instalación sin control climático funcional, con la temperatura subiendo rápidamente. Todo el mundo corría como gallina sin cabeza. El vicepresidente de operaciones estaba empapado de sudor, gritándole por teléfono a la compañía eléctrica como si eso pudiera hacer que la electricidad volviera más rápido. Tomé un mapa de los corredores y empecé a hacer llamadas.
En 4 horas había redirigido todo lo salvable a Nashville a través de un transportista con el que había estado construyendo discretamente una relación, coordiné entregas de emergencia de hielo seco de 3 proveedores diferentes y organicé el transporte de un generador de respaldo desde una empresa de alquiler en Arkansas. Salvé aproximadamente $1,4 millones en producto que habría sido destruido al amanecer. El vicepresidente se llevó todo el crédito en el informe trimestral. Mi nombre no apareció en ningún lado. No me importó. Yo sabía lo que podía hacer. Más importante aún, sabía en qué me estaba convirtiendo. Mi amigo Terence, que en ese entonces dirigía el piso de Memphis, vio todo suceder. Es un tipo grande, con una risa fuerte y cero filtro. Después se me acercó con una expresión en la cara como si acabara de presenciar un truco de magia. Amigo mío, dijo sacudiendo la cabeza lentamente, acabas de ahorrar más dinero en 4 horas del que yo ganaré en 5 años, y lo hiciste mientras comías una barra de granola. Me encogí de hombros, era una buena barra de granola. Eso se convirtió en lo nuestro. Cada vez que lograba algo ridículo, Terence me encontraba después y calificaba el snack que estuviera comiendo durante la crisis. Suena estúpido, pero esos momentos me mantenían cuerdo. El trabajo era invisible. Nadie fuera de la industria entendía lo que yo hacía realmente. Pero Terence lo entendía. A Jules le encantaba Terence. Lo llamaba mi esposo del trabajo. Terence la llamaba a ella la verdadera jefa de mi vida, lo cual no era incorrecto. A lo largo de 12 años me convertí en el tipo que lo sabía todo en Polaris Spa Logistics. Conocía cada corredor de temperatura de nuestra red, sabía que transportistas tenían unidades refrigeradas confiables y cuáles funcionaban a base de rezos y cinta adhesiva. Sabía que el corredor de la Interestatal 40 a través de Arizona se convierte en una trampa mortal para la cadena de frío durante los meses de verano porque el calor ambiente supera el aislamiento estándar más rápido de lo que la mayoría imagina. Sabía que cualquier envío que pasara por el medio oeste durante la temporada de tornados necesitaba protocolos de contingencia que pudieran activarse en cuestión de minutos. Construí modelos predictivos que rastreaban patrones climáticos, tasas de fallos de equipos y confiabilidad de transportistas en cada región que atendíamos. Cuando hubo una escasez de vacunas en 2021, mi sistema redirigió la distribución en tiempo real para priorizar las zonas de mayor necesidad. Los hospitales recibieron lo que necesitaban, los niños fueron vacunados. El trabajo era invisible hasta que algo salía mal, y las cosas rara vez salían mal porque yo estaba atento. Esa era la parte frustrante de mi trabajo. El éxito significaba que nadie notaba que existías. Para el año 8 ya era director de operaciones de cadena de frío, supervisando la expansión de 3 centros de distribución a 7 hubs principales y 19 instalaciones satélite. Elegí personalmente a mis gerentes regionales, los entrené en mis sistemas y los integré en una red capaz de responder a problemas más rápido de lo que la mayoría de las empresas podía siquiera identificarlos. Nunca pedí mucho. No apuñalé a nadie por la espalda para subir de puesto. Solo hice el trabajo, lo hice bien y regresé a casa con Jules cada noche. Cenábamos juntos, ella me preguntaba por mi día y yo le contaba sobre el incendio que hubiera apagado. Ella decía algo como, suena a que se caerían a pedazos sin ti. Yo me encogía de hombros, probablemente. Ninguno de los dos sabía cuán cierto resultaría eso. Nuestro antiguo director ejecutivo, Richard, entendía las operaciones. Había empezado en la gestión de almacenes 30 años atrás y había ascendido a la antigua usanza. Caminaba por las instalaciones con frecuencia, conocía los nombres de la gente y respetaba a quienes hacían que la máquina realmente funcionara. Cuando anunció su jubilación a principios de 2023, fui cautelosamente optimista. El consejo llevaba años hablando de liderazgo fresco y perspectivas modernas. Supuse que traerían a algún tipo pulido con MBA que nos haría sentarnos en sesiones de estrategia sin sentido y ejercicios obligatorios de integración de equipo, pero que al final dejaría las operaciones tranquilas porque sabría que no las entendía. Lo que no esperaba era a Victoria Marsh. La solicitud de reunión apareció en mi calendario a las 6:50 de la tarde de un lunes, programada para las 8 de la mañana del martes. Ese horario extrañamente específico debió ser mi primera señal de advertencia. Apenas dormí esa noche. Jules se dio cuenta. Ella siempre lo hacía, te estás dando vueltas como loco, murmuró contra su almohada alrededor de las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? Reunión rara mañana, no estoy seguro de qué se trata. Ella se dio la vuelta y me miró en la oscuridad. ¿Qué tipo de rara? Honestamente todavía no lo sé, y eso es lo que me molesta. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, bueno, pase lo que pase, lo manejarás, siempre lo haces. Entré al ala ejecutiva a la mañana siguiente con esa conversación repitiéndose en mi cabeza. El pasillo se sentía diferente, más silencioso de lo habitual, más tenso. La recepcionista no quiso mirarme a los ojos cuando pasé por su escritorio. Victoria ya estaba sentada cuando entré a la sala de conferencias, blazer perfectamente planchado, uñas manicuras golpeando la mesa de vidrio con un patrón rítmico que podía ser impaciencia, aburrimiento o ambas cosas.
No se levantó cuando entré, no ofreció un apretón de manos, simplemente me miró como si yo fuera un punto más en su lista de tareas que estaba a punto de marcar. A su lado estaba sentado Owen, el director financiero que había traído de alguna cadena minorista conocida por desmantelar al personal operativo para mejorar los números trimestrales. Tenía esa expresión incómoda que la gente pone cuando sabe que algo malo está a punto de pasar. Su bolígrafo ya estaba listo sobre una libreta, preparado para documentar cualquier asunto desagradable que fuera a ocurrir. Victoria se saltó las cortesías y deslizó una carpeta manila sobre la mesa de vidrio hacia mí. La abrí, leí la primera página y sentí que el estómago se me caía, reducción salarial del 20%, con efecto inmediato. La explicación estaba enterrada bajo jerga corporativa, reajuste de compensación a estándares de mercado, análisis comparativo de la industria, iniciativa estratégica de optimización de costos. Pero quitando las palabras de moda, el mensaje era obvio. Creían que me pagaban demasiado. Creían que alguien más barato podía hacer lo que yo hacía. El análisis muestra que su compensación está significativamente por encima del promedio del mercado para su rol, dijo Victoria con esa voz suave y condescendiente que la gente usa cuando ya ha decidido que estás por debajo de ellos y solo cumple con el trámite de una conversación. Levanté la vista de la carpeta. ¿Promedio del mercado para exactamente qué? Parpadeó. Aparentemente esperaba que yo aceptara esto en silencio, que asintiera y le agradeciera la oportunidad de conservar mi trabajo con un salario reducido. Para directores de operaciones logísticas en el sector de distribución farmacéutica. Casi me reí. El promedio de mercado que está citando cubre directores de una sola instalación, gerentes de almacén que supervisan tal vez a 50 personas y cobertura regional de entregas, no redes nacionales de cadena de frío con requisitos de cumplimiento de la FDA, productos biológicos críticos por temperatura que valen millones y relaciones especializadas con transportistas que tardaron una década en construirse. Sus ojos se endurecieron. Estoy segura de que sus contribuciones son valiosas, pero el Consejo ha aprobado este ajuste, no es una negociación. Owen intervino con su voz ensayada y comprensiva. Hemos combinado el ajuste con incentivos basados en desempeño vinculados a iniciativas de ahorro de costos. Hay un potencial real de crecimiento aquí. Así que querían recortar mi salario base en un 20% y luego hacer que lo ganara de vuelta encontrando más formas de reducir costos en un sistema que ya había optimizado durante 12 años. ¿Y si no acepto?, pregunté manteniendo la voz nivelada. Victoria se recostó en su silla. Entonces tendríamos que explorar soluciones alternativas de personal, personas que puedan ejecutar responsabilidades similares a un nivel de costo más sostenible. Ahí estaba, la amenaza envuelta en embalaje corporativo, acepta el recorte o te reemplazaremos por alguien más barato, como si 12 años de conocer cada detalle de ese lugar pudieran cambiarse como un cartucho de impresora. Tendrán mi decisión el viernes, dije. Sus cejas se alzaron ligeramente. Había esperado capitulación, aceptación inmediata, quizá algún agradecimiento nervioso sobre cómo entendía la posición de la empresa. Preferiríamos resolver esto hoy, dijo. El ajuste necesita implementarse en toda la división y los retrasos crean complicaciones. Estoy seguro de que sí. Me puse de pie. Pero tendrán mi decisión el viernes. Salí sin mirar atrás. Detrás de mí escuché a Owen susurrar algo demasiado bajo para entenderlo. La respuesta de Victoria fue lo suficientemente alta como para oírla. Él entrará en razón, siempre lo hacen cuando se dan cuenta de que no tienen a dónde ir. Ya veríamos sobre eso. No me fui directo a casa después de esa reunión. Conduje un rato, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Terminé estacionado en algún mirador al borde de la ciudad, mirando a la nada mientras mi cerebro daba vueltas en círculos. 12 años construyendo algo que mantenía viables los medicamentos de la gente. 12 años previniendo desastres que nadie veía porque yo los detectaba antes de que ocurrieran. Y querían recortarme un 20% porque alguna hoja de cálculo decía que estaba por encima del promedio. Cuando por fin crucé la puerta, Jules estaba en la cocina preparando la cena. Me miró la cara y dejó la espátula. ¿Tan mal? Me senté en la mesa de la cocina y le conté todo. Jules escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un largo momento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Primero necesito revisar nuestra situación financiera, ver cuánto tiempo podemos aguantar si me voy sin tener algo más alineado. Ella asintió. Bien, miremos los números juntos después de cenar y veamos dónde estamos realmente. Por esto me casé con esta mujer. Nada de pánico, solo pasos prácticos y la confianza de que lo resolveríamos juntos. Los números no eran buenos. Teníamos ahorros, pero no lo suficiente para flotar indefinidamente. La hipoteca, los pagos del auto, el seguro, todo se sumaba más rápido de lo que a cualquiera de los dos nos gustaba admitir. Podíamos aguantar quizá 4 meses sin ingresos, 5 si recortábamos todo al hueso y sobrevivíamos a base de arroz y ansiedad. Hay otra opción, dije, odiando las palabras incluso mientras salían de mi boca. Podría pedirle ayuda a mi familia. Jules me miró con cuidado.
Conocía mi historia con ellos. Mi hermano mayor Wade había heredado la parte de nuestro padre del concesionario familiar de autos. Siempre habían mirado mi elección de carrera como si fuera una fase. Nunca les había pedido nada, ni una sola vez en 15 años. Si crees que es el movimiento correcto, dijo Jules con cuidado. Lo intenté. Conduje a la casa de mi madre la noche siguiente. La camioneta de Wade ya estaba en la entrada. Mi madre me ofreció café, dije que no gracias. Wade estaba tirado en el sofá como si fuera el dueño del lugar. Lo mantuve simple. Expliqué la situación en el trabajo, el recorte salarial, la búsqueda de empleo, y pregunté si podían ayudar con un préstamo a corto plazo hasta que encontrara algo nuevo. Wade se rió antes de que siquiera terminara de hablar. Así que el genio de la gran farma finalmente vuelve arrastrándose, dijo. ¿Qué pasó con que tu elegante carrera era la jugada inteligente? Es una situación temporal. No estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo un préstamo. Un préstamo, dijo haciendo comillas en el aire. ¿Y qué pasa cuando Jules se dé cuenta de que se casó con un tipo que ni siquiera puede conservar un trabajo? ¿Crees que se va a quedar mientras tú intentas arreglar tu vida? Miré a mi madre. Estaba observando su taza como si contuviera los secretos del universo. No dijo nada. Eso no va a pasar, dije. Claro que no, Wade se inclinó hacia adelante. Acéptalo, hermanito, elegiste el camino equivocado. Deberías haberte quedado en el negocio familiar como papá quería. Pero no, tenías que irte a demostrar algo. ¿Y cómo te está funcionando eso ahora? Esperé unos segundos más, le di a mi madre una última oportunidad de decir algo, cualquier cosa. No lo hizo. Me levanté. Gracias por su tiempo, eso es todo. Wade me gritó mientras me iba, ¿solo te vas a ir? Clásico, siempre huyendo de la realidad. No respondí. Simplemente salí por la puerta principal y conduje de vuelta a casa. Jules me estaba esperando cuando regresé. ¿Cómo fue? Más o menos como esperarías. Se quedó callada un momento y luego dijo, nunca me cayó bien Wade de todos modos. Su colonia huele a desesperación y gel para el cabello. Me reí por primera vez en 2 días, una risa genuina que aflojó algo en mi pecho. Muy bien, dijo ella, entonces lo hacemos a la manera difícil. Tú empiezas a buscar trabajo mañana, yo tomaré horas extra en la clínica. Lo resolveremos juntos. ¿Estás seguro? Ella tomó mi mano. Dominique, llevamos haciendo las cosas juntos 9 años. Esto no es diferente, solo es un problema más grande, y somos bastante buenos resolviendo problemas. Volví al trabajo pensando que podría aguantar allí hasta encontrar otra cosa, agachar la cabeza, hacer mi trabajo y usar el tiempo para buscar empleo en silencio. Ese plan duró exactamente 6 días. Empezó con pequeñas humillaciones. Mi lugar habitual de estacionamiento, el que había tenido durante 8 años, fue reasignado de repente a Oven sin ninguna explicación. Mi oficina fue trasladada del 4º piso a un cuarto de almacenamiento sin ventanas cerca de los muelles de carga, justo al lado de la estación de carga de las carretillas elevadoras. Mi acceso a ciertos sistemas fue restringido temporalmente, pendiente de la resolución de la compensación. Terence lo notó de inmediato cuando vio mis nuevas condiciones. Amigo, te movieron junto a la estación de carga de las carretillas. Ese zumbido te va a volver loco en una semana. Ya lo he visto pasar. Ya en el día 4, dije. He empezado a soñar con pitidos. En los sueños los pitidos intentan decirme algo importante, pero nunca logro entender qué. Eso es oscuro, hombre. Pero la verdadera humillación llegó el día 6. Victoria convocó una reunión general de operaciones, algo inusual ya que normalmente evitaba el piso operativo como si pudiera ensuciar su ropa de diseñador. Entré y encontré a todos los gerentes regionales, a todos los supervisores de piso y a todos los coordinadores logísticos apretados en la sala de conferencias más grande. Terence estaba al fondo y me lanzó una mirada que decía que algo malo se avecinaba. Victoria estaba al frente con una presentación de PowerPoint detrás de ella. La diapositiva de título decía, Excelencia operativa, una nueva dirección. Quiero hablar sobre el futuro de las operaciones de Polaris, comenzó, específicamente sobre traer perspectivas frescas para modernizar nuestro enfoque y eliminar las ineficiencias que nos han estado frenando. Ineficiencias. Estaba hablando de sistemas que habían evitado pérdidas por millones, sistemas que yo había construido. Con efecto inmediato, me complace anunciar que hemos incorporado a un consultor que supervisará nuestra reestructuración operativa. Muchos de ustedes pueden conocerlo por su trabajo previo en la industria. Por favor, den la bienvenida a Garrett. Entró un tipo de poco más de 30 años, traje elegante, sonrisa segura y postura lista para dar la mano. Yo había oído hablar de Garrett. Todo el mundo en los círculos de la cadena de frío había oído hablar de él. 3 años atrás. Sus recomendaciones le costaron a un competidor $4 millones en inventario echado a perder y provocaron una investigación de la FDA. Todo el sector conoce su nombre por las razones equivocadas.
Y ahora estaba de pie en nuestra sala de conferencias, a punto de reestructurar nuestras operaciones. Garrett trabajará de cerca con todos ustedes, continuó Victoria, mirándome directamente, para identificar áreas donde podamos modernizar y optimizar. Espero plena cooperación de todos. Después de la reunión, Terence me apartó en el pasillo. ¿Garrett Finch? ¿El mismo Garrett Finch que hundió el proyecto del corredor atlántico? ¿El mismo que hizo que Atlantic Pharma Distribution recibiera una carta de advertencia de la FDA? ¿Ese mismo? ¿Y lo están poniendo a cargo de reestructurar nuestras operaciones? Sí. Terence me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Dom, hermano, por favor dime que tienes una estrategia de salida, porque esto va a salir mal para cualquiera que se quede en este barco. No respondí, porque no la tenía. Todavía no 2 días después, Garrett convocó su primera reunión de implementación. Yo no fui invitado. Me enteré por uno de mis gerentes regionales, a quien le habían indicado específicamente que no me informara sobre la nueva estructura de reuniones. A la mañana siguiente descubrí que Garrett había recomendado eliminar nuestros protocolos de respaldo de monitoreo de temperatura, los sistemas redundantes que yo había diseñado precisamente para detectar fallos de equipos antes de que causaran pérdidas de producto. Los llamó sobrecostos duplicados e ineficiencias heredadas. Fui directamente a la oficina de Victoria. Su asistente intentó detenerme con alguna excusa sobre que su agenda estaba completamente llena ese día. Pasé de largo de todos modos. Victoria levantó la vista de su computadora con molestia. ¿Tiene una cita? No, pero tengo una preocupación grave sobre el consultor que contrató recomendando que eliminemos protocolos de seguridad que le han ahorrado a esta empresa más de $3 millones en los últimos 4 años. Su expresión no cambió. Garrett es un profesional muy bien considerado. Sus recomendaciones han sido revisadas a fondo y aprobadas por el Consejo. Sus recomendaciones van a resultar en productos farmacéuticos arruinados y posibles demandas. Esa es su opinión. Esa es mi experiencia de 12 años evitando exactamente el tipo de desastres que él está a punto de causar. Ella sonrió. Hablando de su experiencia, dijo recostándose en su silla, he querido hablar de algo con usted. Dada su resistencia continua al ajuste de compensación y su aparente incapacidad para trabajar de manera colaborativa con Garrett, creo que es hora de que formalmente hagamos la transición de sus responsabilidades. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que su puesto será eliminado con efecto dentro de 30 días. Le ofreceremos un paquete de indemnización modesto, por supuesto, 2 semanas de salario, y esperaríamos que ayudara a que la transición hacia Garrett sea fluida durante ese periodo. 2 semanas de salario, y querían que pasara un mes entero entrenando al tipo que iba a desmantelar todo lo que yo había construido, entrenándolo gratis. La miré y sentí que algo encajaba en su lugar. Tendrá mi respuesta al final del día, dije. No hay nada que responder, esto es una notificación, no una negociación. También lo fue su recorte salarial, y sin embargo aquí estamos. Me di la vuelta y me fui. No renuncié ese día. En su lugar, fui a casa y me puse a trabajar. Jules me encontró en la mesa de la cocina a las 11 de la noche, rodeado de notas e impresiones, con el portátil abierto. ¿Por fin estás buscando trabajo? Deberías haber empezado hace semanas. Mejor tarde que nunca. ¿Qué estás buscando? Cualquier cosa en cadena de frío farmacéutica que no esté dirigida por sociópatas. Es una lista más corta de lo que pensarías. La primera semana fue brutal. Envié 14 solicitudes y recibí 3 respuestas. 2 fueron rechazos automáticos que llegaron a las pocas horas de postularme, lo que significaba que mi currículum nunca llegó a manos humanas. Una fue una llamada inicial que no llevó a nada porque querían a alguien dispuesto a mudarse a Wisconsin de inmediato, y yo no estaba dispuesto a arrancar a Jules de la vida que habíamos construido. La semana 2 fue peor. Amplié mi búsqueda a industrias adyacentes, consideré puestos para los que estaba claramente sobrecalificado y empecé a cuestionar cada decisión profesional que había tomado en la última década. El silencio de las postulaciones era ensordecedor. Cada día. Revisaba el correo y no encontraba nada más que spam. Cada noche me quedaba despierto preguntándome si había cometido un enorme error al alejarme de un salario garantizado, incluso uno reducido. Jules cumplió su promesa de tomar horas extra en la clínica donde trabajaba como asistente médica. Llegaba a casa agotada a las 8 de la noche y aún así me preguntaba por mi día, aún así encontraba formas de hacerme reír cuando todo se sentía sin esperanza. Al menos no estás recibiendo correos de rechazo que empiezan con estimado solicitante valioso, dijo una noche. Ahí es cuando sabes que realmente no les importa. Pequeñas bendiciones. Empecé a dudar de mí mismo durante la semana 3. Tal vez Victoria tenía razón, tal vez yo solo era un vestigio caro de una era anterior. Tal vez 12 años de experiencia no le importaban realmente a nadie excepto a mí. Las dudas se colaban a las 3 de la madrugada, susurrando que había sobreestimado mi valor, que había sido un tonto al alejarme, que había dejado que el orgullo arruinara todo lo que había construido. Entonces Terence llamó una tarde cualquiera.
Oye, ¿sigues buscando? Todos los días, sin llegar a nada. Bien, porque acabo de oír algo que podría cambiar eso. ¿Recuerdas a Danny, el que trabajó con nosotros allá por 2015, el tipo que siempre tenía snacks en el cajón de su escritorio? Me acordaba de Danny, analista de cadena de suministro, mente aguda, que dejó Polaris por una mejor oportunidad y con el que perdimos contacto, como pasa con los amigos del trabajo que siguen adelante. Sí, me acuerdo de él. ¿Qué pasa? Está en Vertex Pharmaceuticals ahora. Me llamó ayer por otra cosa y mencionó de pasada que están construyendo una nueva división de cadena de frío desde cero. Publicaron el puesto esta semana. Están buscando específicamente a alguien con experiencia en múltiples hubs, alguien que entienda la distribución crítica por temperatura a gran escala. Vertex, una de las compañías farmacéuticas especializadas de más rápido crecimiento del país. Yo había seguido su expansión durante años, viéndolos crecer de una operación regional a un actor nacional. Aquí está la cosa que la mayoría de la gente fuera de la industria no se da cuenta. Polaris era un proveedor logístico externo, manejábamos la distribución de cadena de frío para empresas farmacéuticas que no querían construir sus propias redes. Vertex había sido uno de esos clientes durante años, pero ahora habían terminado con la subcontratación. Querían construir su propia operación interna de cadena de frío. En el momento en que hicieron eso dejaron de ser un cliente y se convirtieron en un competidor directo. Cada contrato que internalizaban era un contrato que Polaris perdía. ¿Dónde oíste esto? Te lo dije, Danny. Dijo que te dijera que, si estabas interesado, aplicaras rápido porque no iban a esperar. Apliqué esa misma noche, adapté mi currículum, no oí nada durante 8 días y empecé a perder la esperanza otra vez, empecé a pensar en planes alternativos que se sentían más como rendición. Entonces llegó el correo electrónico, querían una entrevista telefónica. La entrevista telefónica duró 45 minutos, preguntas reales sobre desafíos operativos reales. 3 días después querían una entrevista por video, 2 horas con el vicepresidente de cadena de suministro y el jefe de su equipo de planificación de distribución, más preguntas técnicas, más planificación de escenarios, más oportunidades para explicar cómo pensaba los problemas. Una semana después me volaron a su sede para una reunión presencial, 4 horas con 3 ejecutivos diferentes que realmente escuchaban cuando hablaba, que hacían preguntas de seguimiento que demostraban que entendían lo complicado que era todo esto. Si tuvieras que diseñar un sistema de monitoreo redundante para el transporte de productos biológicos, preguntó su vicepresidente de cadena de suministro hacia el final, ¿cuáles serían tus 3 prioridades principales? Hablé durante 20 minutos, dibujé diagramas en su pizarra, expliqué los puntos de fallo que la mayoría de los sistemas pasaban por alto, les mostré los modelos predictivos que había desarrollado en Polaris y cómo podían mejorarse con una infraestructura de datos superior. Cuando terminé, el vicepresidente miró a sus colegas. Dominique, dijo, voy a ser directo contigo. Hemos entrevistado a 11 personas para este puesto y eres el primero que realmente entendió lo complejo que es esto, el primero que habló de prevención en lugar de solo reacción. Me ofrecieron el trabajo 3 días después, vicepresidente de operaciones de cadena de frío, con un salario un 35% más alto que lo que ganaba en Polaris antes del recorte de Victoria, plena autoridad para construir su red nacional desde cero y un equipo de liderazgo que dijo explícitamente que quería que la experiencia guiara las decisiones, no las hojas de cálculo. Se lo dije a Jules esa noche y sus ojos brillaron. Lo lograste, dijo. Lo logramos. Tú nos mantuviste a flote mientras yo resolvía esto. Eso es lo que hacemos. A la mañana siguiente entré en Polaris por última vez como su director de operaciones. Mi carta de renuncia ya estaba impresa, aviso de 2 semanas como exigía mi contrato. La asistente de Victoria intentó impedir que entrara a su oficina, la pasé de largo otra vez, ya se estaba volviendo una rutina. Victoria levantó la vista y su expresión titubeó cuando vio el sobre en mi mano. ¿Qué es esto? Mi renuncia, efectiva en 2 semanas. Por primera vez desde que la conocía, Victoria parecía genuinamente sorprendida. ¿Renuncias ahora? He aceptado un puesto en Vertex Pharmaceuticals como vicepresidente de operaciones de cadena de frío. Construiré su red nacional desde cero. El color se le fue del rostro tan rápido porque conocía a Vertex, todo el mundo en la industria conocía a Vertex, eran el futuro de la distribución farmacéutica especializada. Podemos hablar de los términos de indemnización, empezó. No quiero su indemnización. Quiero completar una transición profesional y marcharme, eso es todo lo que quiero de Polaris. Se recompuso rápido, pero no lo suficiente como para ocultar la grieta en su armadura. Bien, supongo que cooperará plenamente con Garrett durante la transición. Documentaré todo lo que necesite saber, si es que realmente puede entenderlo es otra cuestión. Salí sin mirar atrás. Mi teléfono vibró minutos después, era Terence. Victoria ya está en modo control de daños. Garrett no tiene idea de lo que realmente hacen tus sistemas. Respondí. Eso está a punto de volverse muy evidente. Mis 2 semanas en Polaris se sintieron como ver un accidente automovilístico en cámara lenta.
Cada día traía nuevas grietas en los cimientos, nuevas pruebas de que las personas que habían quedado a cargo no tenían absolutamente ninguna idea de lo que estaban haciendo. Día 1, Garrett eliminó mi sistema de redundancia de alertas de temperatura y lo llamó una victoria de ahorro de costos en su informe diario a Victoria. Nadie notó que el monitoreo de respaldo se había desconectado. Día 3, una unidad de refrigeración falló en el centro de Kansas City durante la noche. Sin las alertas de respaldo, la falla pasó desapercibida durante 6 horas. Por la mañana, $62,000 en medicamentos especializados tuvieron que ser destruidos. Garrett culpó al equipo obsoleto en su informe a Victoria. Nadie mencionó que el equipo obsoleto había funcionado bien durante años con el monitoreo adecuado. Nadie conectó los puntos entre sus cambios de sistema y la falla. Terence me llamó desde el piso de Memphis esa tarde, la frustración evidente en su voz. Garrett anda preguntando a todos por qué nadie notó el pico de temperatura. Le dije que fue porque eliminó el sistema que lo habría detectado. ¿Y qué dijo? Dijo que así no funcionan los sistemas de monitoreo. Le pregunté entonces cómo funcionan y dijo que lo revisaría más adelante. Terence hizo una pausa. No va a revisarlo nunca, ¿verdad? No tiene ni idea de qué significa siquiera revisar algo más adelante. Ni siquiera sabe qué preguntas hacer. Esto es malo, Dominique, realmente malo. La gente tiene miedo. Todos los gerentes regionales están actualizando sus currículums. Para el día 5, el daño se estaba extendiendo más allá de incidentes aislados. 3 transportistas amenazaban con rescindir sus contratos porque el nuevo sistema de programación que Garrett había implementado seguía enviando horarios de recogida incorrectos. La coordinación que había tardado años en construir se estaba desmoronando en tiempo real. Los registros de temperatura no se estaban archivando correctamente, lo que significaba que la documentación de cumplimiento de la FDA se estaba atrasando. Danny llamó durante la segunda semana para comprobar mi fecha de inicio en Vertex. Le conté sobre el caos en Polaris. Entonces me estás diciendo, dijo Danny lentamente, que contrataron a un tipo famoso por arruinar operaciones de cadena de frío para reestructurar sus operaciones de cadena de frío. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. ¿Y te recortaron el salario porque pensaban que eras demasiado caro? Un 20%. Danny guardó silencio un momento. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Es como despedir al piloto a mitad del vuelo y pedirle al tipo que vende pretzels que aterrice el avión, y el tipo de los pretzels está seguro de sí mismo. Esa es la parte aterradora. Es una comparación sólida. El día antes de mi último día, el mayor cliente de Polaris, una red hospitalaria que representaba casi el 15% del volumen mensual, convocó una reunión de emergencia con Victoria. Sus envíos habían llegado tarde o mal documentados 3 veces en la última semana. Estaban considerando retirar todo el contrato. Supe después que Victoria pasó la llamada culpando a las condiciones del mercado y a desafíos temporales de la transición. La red hospitalaria puso a Polaris en un periodo de prueba de 60 días con objetivos de desempeño específicos. Si fallaban siquiera uno, el contrato se perdía. Mi último día fue tranquilo. Limpié mi escritorio. Terence me encontró cuando me dirigía a la salida. Esto está mal, hermano, dijo. Tú construiste este lugar, construiste todo lo que realmente funciona aquí. Yo construí los sistemas. Los sistemas ahora pertenecen a la empresa, pero el conocimiento, me di un golpecito en la cabeza, eso va a donde yo vaya. Se rió, pero no había mucho humor en ello. ¿Cuánto tiempo antes de que todo se venga abajo? Depende de cuántas ideas brillantes más se le ocurran a Garrett. Mi apuesta es problemas serios en unas 8 semanas, una crisis mayor en unas 12. Tardó 9. 9 semanas después de empezar mi puesto en Vertex, recibí una llamada de un número que no reconocía. Resultó ser Owen, el director financiero de Victoria. Su voz sonaba tensa de una manera que habría sido satisfactoria si yo fuera el tipo de persona que disfruta ver a otros ahogarse. Sé que no terminamos en los mejores términos, pero Victoria me pidió que me comunicara contigo sobre una posible oportunidad. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para resultar incómodo. Hemos experimentado algunos problemas de coordinación, continuó Owen. El consejo está preocupado y se preguntan si considerarías regresar en calidad de consultor para ayudar a estabilizar las operaciones. ¿En calidad de consultor? Ofreceríamos tarifas competitivas, muy competitivas. Owen, mantuve la voz nivelada, ustedes redujeron mi salario en un 20% porque pensaron que yo era demasiado caro, luego eliminaron por completo mi puesto. ¿Qué es exactamente lo que ha cambiado? Hubo una larga pausa. La situación se ha vuelto más complicada de lo que esperábamos. ¿Te refieres a las pérdidas operativas de $8,4 millones? Mantuve la voz nivelada. Owen, ya he oído lo que está pasando por medio de algunos contactos antiguos y por esa carta de advertencia de la FDA que es de dominio público, no es precisamente un secreto. 6 transportistas se fueron, 3 redes hospitalarias retiraron su negocio, todo el sector está hablando de ello. No respondió, no hacía falta.
Voy a pasar, dije, pero aprecio sinceramente la ironía de esta llamada. Colgué y volví a construir algo nuevo en Vertex. Las cosas eran diferentes de maneras que no había esperado. Tenía un equipo que realmente quería aprender y una estructura de liderazgo que valoraba la experiencia por encima de la política. Cuando sugerí sistemas de monitoreo redundantes, nadie los llamó sobrecostos duplicados. Cuando señalé posibles puntos de fallo, la gente tomaba notas y programaba reuniones de implementación. Cuando discrepé de una decisión ejecutiva, me agradecieron el aporte. Me tomó un tiempo acostumbrarme. Durante las primeras semanas seguía esperando la trampa, esperando que alguien me dijera que mis ideas eran demasiado complicadas, preparándome para la sonrisa corporativa despectiva que significaba que mi opinión sería ignorada. En lugar de eso, recibí preguntas reales de personas que querían entender, que valoraban la experiencia en lugar de tratarla como una molestia. Danny se convirtió en un colaborador habitual, su trabajo de análisis de la cadena de suministro complementaba perfectamente mi planificación operativa. A veces trabajábamos hasta tarde, poniendo a prueba escenarios y construyendo protocolos que realmente resistieran la presión del mundo real, el tipo de protocolos que llevaba años intentando desarrollar en Polaris y que siempre eran rechazados. ¿Sabes en qué sigo pensando?, dijo Danny durante una de esas sesiones alrededor de la semana 6. El tipo de los pretzels todavía intentando aterrizar el avión, todavía presionando botones, todavía completamente confiado, todavía preguntándose por qué nada funciona como dice el manual. Sacudió la cabeza lentamente. Escuché por algunos contactos que Garrett renunció la semana pasada. Al parecer culpó a todos menos a sí mismo y siguió adelante para arruinar las operaciones de otra empresa. Terence presentó su renuncia en Polaris 2 meses después de que yo me fui. El ambiente se había vuelto insoportable. Cada día era apagar incendios que no deberían haber empezado, cada reunión era explicar problemas obvios a personas que no querían oír soluciones. Me llamó para preguntar si Vertex estaba contratando. Envíame tu currículum esta misma noche, le dije. Empezó 3 semanas después, dirigiendo las operaciones de distribución de toda nuestra región sureste, las mismas responsabilidades que tenía en Polaris, pero con un liderazgo que realmente escuchaba cuando planteaba preocupaciones. Mientras tanto, Polaris se estaba desangrando. Sus ganancias trimestrales mostraron pérdidas operativas por $8,4 millones, inventario estropeado, fletes de emergencia, penalizaciones contractuales, horas extra y devoluciones de cargos de clientes. Se acumuló rápido. 6 transportistas importantes rescindieron contratos, no en una sola región sino en múltiples rutas a lo largo del mapa. Una vez que los 2 primeros grandes transportistas se marcharon, los más pequeños siguieron como fichas de dominó. La FDA emitió una carta de advertencia que pasó a ser de dominio público. 3 redes hospitalarias, que representaban casi el 30% de su base de clientes, retiraron su negocio. 6 meses después de unirme a Vertex, nuestra red de cadena de frío estuvo plenamente operativa. Las entregas a tiempo superaron los promedios de la industria en un 12%, el cumplimiento de temperatura alcanzó el 99,7%. Incorporamos a 3 grandes clientes hospitalarios que citaron específicamente nuestra fiabilidad y nuestros protocolos de seguridad como el factor decisivo. El director ejecutivo de Vertex mencionó durante una asamblea general de la empresa que nuestras mejoras operativas habían posicionado a la compañía para capturar una cuota de mercado significativa de competidores en dificultades. No mencionó a Polaris por su nombre, no hacía falta. Todos en esa sala entendieron exactamente a quién se refería. Danny me encontró después en el pasillo sonriendo. Amigo, básicamente recibiste una ovación de pie sin que nadie dijera tu nombre. Eso es reconocimiento sigiloso. Es el equipo, no podría haber construido esto solo. Claro, pero el equipo no existe sin tus sistemas. Acepta la victoria, te la ganaste. Jules y yo invitamos a Terence y a su esposa a cenar ese fin de semana. Ella me agradeció por haberlo sacado de Polaris. Llegaba a casa miserable desde hacía meses, dijo. Ahora realmente habla de su día como si lo disfrutara. Las calificaciones de las barras de granola continúan en Vertex, confirmó Terence con una sonrisa, aunque la frecuencia de las crisis ha bajado mucho. Tuve que calificar una simulación de entrenamiento la semana pasada, 4 de 10, la selección de snacks en la sede es genuinamente decepcionante. Victoria me hizo un favor. Pensó que estaba recortando costos, lo que realmente hizo fue liberarme de un lugar que ya no merecía lo que yo aportaba. Jules apretó mi mano al otro lado de la mesa esa noche. No necesitó decir nada en absoluto. Ambos sabíamos que habíamos llegado al otro lado. La hipoteca estaba al día otra vez, la cuenta de ahorros se estaba recuperando, la ansiedad que nos había mantenido despiertos durante meses por fin se estaba disipando. Terence levantó su taza de café por los nuevos comienzos y por quienquiera que haya inventado la barra de granola. Miré alrededor de la mesa los rostros de las personas que se habían quedado conmigo durante todo aquello y pensé que por fin eso era el final. Actualización, 7 meses después, 3 meses después de que empecé en Vertex, recibí un mensaje de texto de un número desconocido.
Oye, hermanito, me enteré de que conseguiste algo bueno, eso es genial, de verdad me alegro por ti. Escucha, las cosas han estado difíciles en el concesionario, el mercado está brutal ahora mismo, me preguntaba si podrías ayudar con una situación a corto plazo, solo un préstamo para superar este bache. Wade pidiéndome dinero. Leí ese mensaje 2 veces para asegurarme de no estar imaginando cosas. El mismo Wade que se había burlado de mí cuando pedí ayuda, que dijo que Jules me dejaría, que se rió mientras yo me ahogaba. Ahora era él quien estaba bajo el agua y de algún modo pensó que yo le lanzaría una cuerda. Eliminé el mensaje sin responder y bloqueé el número para estar seguro. 4 meses después, un sábado por la tarde, sonó el timbre. Jules estaba en la cocina preparando la cena, yo estaba medio viendo algún partido que no me importaba. Ninguno de los dos esperaba a nadie. Abrí la puerta y mi madre estaba en el porche. Se veía cansada, de una manera que no tenía nada que ver con la hora. Dominique. Hola, mamá. Ninguno de los dos se movió para abrazarse. Así no hacíamos las cosas, quizá nunca lo habíamos hecho. Nos quedamos allí de pie un largo momento. Sé que no hemos hablado, empezó. Wade estuvo fuera de lugar ese día. Debería haberlo detenido. Pero no lo hiciste. No, no lo hice. Tomó aire. El concesionario está en serios problemas. Wade hizo algunas malas inversiones, extendió crédito a personas que no podían pagar, asumió deudas que no podía manejar. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Me apoyé en el marco de la puerta. Y estás aquí porque necesitas dinero. Estoy aquí porque eres mi hijo, porque debería haber estado ahí para ti cuando necesitabas ayuda y no lo estuve, porque no sé a dónde más acudir. Jules apareció en el pasillo detrás de mí y se quedó allí, haciéndome saber que estaba conmigo si la necesitaba. Miré a mi madre durante un largo momento. Lo pensaré, dije finalmente. Su rostro se iluminó. Pero entiende algo primero, mantuve la voz nivelada. Cuando les pedí ayuda estaba pidiendo un préstamo, un respiro, y Wade lo usó para burlarse de mí, dijo que mi esposa me dejaría y tú te quedaste sentada mirando. Sé que debería haber. Lo pensaré, eso es todo lo que prometo. Ella asintió. Eso es más de lo que merezco. Sí, lo es. Se dio la vuelta para irse, se detuvo. Tu padre habría estado orgulloso de ti, de la carrera que construiste en tus propios términos. Debería habértelo dicho hace años. La vi caminar hasta su coche y alejarse. Algunos capítulos terminan en silencio, otros terminan con personas apareciendo en tu porche pidiendo lo que se negaron a dar. De cualquier manera, lo que importa es quién está a tu lado cuando la puerta finalmente se cierra. Yo tuve suerte ahí, mucha suerte. Todo lo demás me lo gané de la manera difícil, y lo haría todo de nuevo. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.